Bienvenidos, suscriptores del misterio y el terror. Hoy nos adentramos en un relato que podría ser solo una historia o tal vez, una advertencia. Escucha con atención y no bajes la guardia. Siempre fui un fanático empedernido de los juegos retro. Desde pequeño, mi sueño era tener una de esas máquinas arcade que tanto amaba de niño, con su joystick ruidoso, sus botones desgastados, y ese aroma viejo a electrónica y sudor infantil. La saga Metal Slug fue mi favorita desde siempre. El caos visual, los gritos pixelados de los soldados enemigos, los jefes gigantescos, todo eso me hacía sentir una adrenalina que ningún juego moderno ha logrado igualar. Por eso, cuando encontré ese cartucho en una feria de pulgas en el centro de Lima, no dudé en comprarlo, aunque desde el principio, algo no cuadraba del todo. El tipo que me lo vendió tenía una mesa cubierta con juegos de Super Nintendo y Neo Geo, muchos piratas, algunos originales, todos sucios, polvorientos. Pero en una esquina, dentro de una bolsa transparente, estaba ese cartucho grisáceo, sin etiquetas, solo con un trozo de cinta negra adherida donde alguien había escrito con marcador rojo, MS. Pregunté cuánto costaba, y el vendedor, sin siquiera mirarme, dijo, 5 soles. Me pareció barato. Demasiado barato. Aún así, lo compré. Esa misma noche, no podía dejar de pensar en lo raro del asunto. Conecté mi vieja Neo Geo casera, soplé el cartucho y lo inserté. Al principio no pasaba nada, pero después de unos segundos, la pantalla titiló y apareció el logo clásico de Metal Slug. Pero la música estaba distorsionada. Sonaba como si alguien la hubiera ralentizado y la estuviera tocando en reversa. Aún así, reconocí la melodía, era la del menú principal. Solo que más siniestra. Lo raro fue que no me dejó elegir personaje. Directamente apareció Marco, el clásico protagonista, en una playa al atardecer. No había enemigos. Solo el sonido de las olas y unas gaviotas malditamente reales. Empecé a caminar hacia la derecha como en cualquier nivel normal, pero no pasaba nada. Ningún soldado, ningún tanque, ni siquiera prisioneros. Solo Marco caminando en silencio, con la música difusa sonando de fondo, cada vez más baja, más distante. Pasé 5 minutos así hasta que, de pronto, Marco se detuvo. Yo no apreté nada. El personaje simplemente dejó de moverse. La pantalla se volvió estática, pero no como un error técnico. Era como si la imagen se corrompiera con interferencia deliberada, como si alguien más estuviera manipulando el juego desde otro lado. Apareció un cuadro de diálogo como en los antiguos RPGs, con letras blancas sobre fondo negro. ¿Por qué volviste? Me quedé congelado. Apreté todos los botones, pero no pasaba nada. Después de unos segundos, el cuadro de diálogo se desvaneció, y Marco estaba en otra parte. Ya no era la playa. Ahora estaba en un bosque quemado. Los árboles eran sombras carbonizadas. En el fondo, entre el pixel art, se veían formas colgando de las ramas. Al principio pensé que eran muñecos, pero cuando Marco se acercó, su cabeza se inclinó ligeramente, como si los mirara, y se escuchó un susurro por los parlantes. Prisoners. Apreté Start, queriendo salir del juego. Nada. Presioné el botón de reset. Nada. La consola estaba trabada, pero no muerta. Sentía que estaba viva. Y yo estaba atrapado dentro de ese infierno con Marco. Fue entonces cuando vi la primera anomalía realmente perturbadora. Uno de los cuerpos colgantes se movió. Muy sutilmente. Luego otro. Y otro más. No de forma animada como en el juego, sino como si alguien hubiera editado un video sobre el gameplay. Se balanceaban, abrían lentamente los ojos. Los ojos, eran realistas. Fotografías superpuestas sobre los rostros pixelados. Miraban a la cámara. Me miraban a mí. Apagué la consola de un tirón. Me levanté con el corazón a 1000, las manos sudorosas. Pero aunque la consola estaba apagada, la pantalla seguía mostrando el bosque. Sin música, sin efectos. Solo esa imagen congelada, y un zumbido muy tenue, como el de una frecuencia de radio mal sintonizada. Me acerqué al televisor para desconectarlo de la pared. Justo antes de jalar el enchufe, escuché una voz, clara, profunda, saliendo del parlante izquierdo. Una voz que no era digital. No puedes irte. No otra vez. Arranqué el cable de la pared. Todo se apagó, o al menos eso creí. No dormí esa noche. ¿Cómo hacerlo después de lo que había pasado? Me quedé mirando la consola apagada, el cartucho aún insertado, como si en cualquier momento fuera a volver a prenderse solo. La tele, por suerte, se había quedado negra, pero cada cierto tiempo me parecía ver un parpadeo, como si algo dentro de ella no terminara de morir.
Juré no volver a tocar ese juego, y mucho menos conectarlo de nuevo. Al día siguiente, lo metí en una caja de zapatos junto a otros cables viejos, y lo guardé en lo más alto del armario. Quise olvidarlo. Intenté olvidarlo. Pero el juego no quería olvidarme a mí. Empezó con los sueños. Soñaba que caminaba por ese bosque calcinado. Que Marco me guiaba sin decir palabra. Sus ojos no tenían pupilas, eran blancos, vacíos, y aún así podía sentir su mirada en la nuca. Soñaba con los cuerpos colgando, pero en el sueño ya no eran pixelados. Eran humanos. Y los reconocía. Eran personajes del juego. Dharma, Fio, Eri, incluso soldados enemigos. Todos sin piel en el rostro, todos colgados de árboles imposibles, tan altos que parecían torres. En uno de esos sueños, uno de los cadáveres me habló. Era el general Morden, pero su voz era infantil. Dijo: «Tú también serás parte del cartucho». Desperté empapado en sudor, con las sábanas enrolladas como si me hubieran atado. Lo peor fue el tercer día. Ya no podía distinguir si estaba soñando o despierto. Me levanté y encontré el televisor encendido. Sin haberlo conectado. Sin haber tocado nada. La pantalla mostraba el menú de Metal Slug, pero era distinto. El fondo no era la típica animación de tanques y disparos. Era una habitación. Oscura, húmeda. Una especie de sótano. Y había alguien sentado al fondo, frente a una pantalla similar a la mía. Era yo. Al principio pensé que era una broma. Que alguien había hackeado mi consola, o que era una especie de easter egg, un archivo oculto de un programador loco. Pero entonces mi reflejo, ese otro yo dentro del juego, giró lentamente la cabeza hacia la cámara, y me sonrió. La sonrisa no era humana. Era demasiado ancha, con los dientes afilados, como hechos de vidrio quebrado. La pantalla parpadeó. Y luego, un mensaje apareció en letras rojas. Player 2 has entered the game. El menú desapareció y comenzó una nueva misión. Esta vez no era Marco. Era mi reflejo. Mi otro yo, pero vestido como un soldado rebelde del juego. Sostenía una pistola idéntica a la del juego, pero en lugar de balas, disparaba gritos. Cada vez que apretaba el gatillo, se oía el grito de una persona distinta. Voces reales. De mujeres, hombres, niños. Gritos de dolor. Gritos que reconocía de los noticieros, de grabaciones reales de guerra. Era como si el juego estuviera alimentándose de algo más que código. Avanzó por un escenario desconocido. Un lugar que no existía en ningún Metal Slug. Una ciudad derrumbada, con edificios en ruinas, estatuas religiosas rotas, paredes cubiertas de símbolos que no reconocía. Cuando pasaba junto a ciertos muros, los ladrillos sangraban. Y entre las ventanas rotas, podía ver ojos. Ojos que me seguían. No al personaje. A mí. Intenté apagar la consola de nuevo, pero esta vez no respondió. La pantalla mostró otra línea. Player 1 cannot keep until the mission ends. Entonces todo se congeló. El juego, el audio, el ambiente. Solo quedó la imagen de mi reflejo en la pantalla, mirándome. Y, de golpe, la cámara del juego giró hacia él, como si se activara una cinemática. Se acercó a la pantalla. Sus ojos estaban vacíos, y de su boca empezó a salir un hilo de sangre negra. Extendió la mano hacia la cámara. No, no hacia la cámara. Hacia mí. Y entonces, la tele explotó. No de forma violenta. Fue más como un colapso eléctrico. Un estallido de luz, un zumbido seco, y luego nada. Solo el humo, el olor a plástico quemado y el eco de un susurro que juraría salió del interior del cartucho. Next Mission Your World. Me desmayé. No sé por cuánto tiempo. Cuando desperté, ya era de noche. Todo en la casa estaba en silencio. Mi celular no tenía señal. Mi reloj estaba detenido. Y la consola ya no tenía el cartucho insertado. El cartucho estaba sobre mi cama. No sé cuánto tiempo estuve paralizado mirando ese cartucho sobre mi cama. Estaba limpio. Sin polvo, sin marcas. Pero ahora tenía una nueva inscripción grabada en su superficie, como quemada con metal caliente. Insert coin to continue. Pensé en quemarlo. En romperlo. Lo metí en una bolsa, lo lancé por la ventana. Bajé corriendo para asegurarme de que no lo vería más. Pero cuando regresé a mi cuarto estaba ahí otra vez. En el mismo lugar. Sobre la cama. Como si nunca se hubiera ido. Como si me estuviera esperando. Esa noche lo soñé por última vez. Estaba dentro del juego. No como jugador, sino como parte del escenario. Podía ver mis propias manos pixeladas, temblando, con el arma vacía. Marco, Dharma, Eri, todos estaban ahí, pero ya no eran héroes.
Sus cuerpos estaban rotos, fusionados con partes mecánicas, los ojos arrancados, y repetían sin cesar: misión nunca completada, misión nunca completada. La pantalla del cielo se tornó roja. Y desde arriba descendió mi reflejo. El yo del juego. Traía una bandera hecha de piel, con mi nombre bordado. Me la entregó sin decir nada. Y entonces desperté. El cartucho ya no estaba. Pero en mi brazo derecho había una pequeña cicatriz. Como una quemadura. 3 letras. MS. Nunca más volví a jugar. Pero a veces, cuando duermo, escucho la voz robótica del narrador de Metal Slug resonando en la oscuridad. Continúe. 987. Y sé que algún día, si no acepto la misión, el contador llegará a 0. Si lograste llegar hasta aquí sin voltear detrás de ti, felicidades. Pero recuerda, el miedo nunca descansa. Nos vemos en la próxima historia, si es que sigues aquí para escucharla.